acá, como yo digo, a cerrar un círculo. Venimos a ver todas las tumbas con los nombres, es lo que tenía que ser. Siempre con paz, nunca más una guerra. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Bravo TV, a Soy Casta, en un día muy especial, en un día de conmemoración de un hecho histórico que nos marcó muchísimo a todos los argentinos y que sigue teniendo diferentes miradas políticas al respecto. Hoy no es casualidad, hubo dos actos oficiales o de parte del oficialismo para conmemorar a los caídos y a los combatientes en Malvinas. Vamos a estar hablando de los dos discursos que fueron bastante distintos a mi manera de ver y alguna coincidencia que podamos llegar a tener. Les presento a mi equipo, con ustedes Micaela Camien. Bienvenida, ¿cómo estás, Micaela? Hola Carmela, hola equipo. Bueno, otro día histórico nos encuentra aquí juntas. Yo estoy muy emocionada porque vamos a tener la presencia, no voy a decir el nombre, pero de una mujer protagonista en la Guerra de Malvinas, con la que vamos a poder hablar de un montón de cosas, básicamente del rol que cumplimos las mujeres en esa guerra. También está con nosotros Jimena Fuertes. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola Carmela, hola a todas, a las compañeras y a toda la audiencia que nos está viendo en este día tan particular, cargadísimo de noticias. Siguen pasando cosas en nuestro país, además de los dos actos estamos viendo algunas situaciones de mucha tensión en la zona del Congreso, otra vez con los jubilados y jubiladas. Claro, miércoles, hay que recordar que hoy es miércoles, siguen estas manifestaciones porque no ha cambiado nada en la situación de los jubilados, a pesar de que de aquella marcha multitudinaria que parece que fue hace un montón y fue hace poquitos días, con este bono congelado y con una jubilación que aumenta al 2%, que no alcanza para nada. Y Gabriela, Sí, muy bien. Gabriela del Elisi. Sí, acá te iba a estoy. decir, Gabriel, viste que yo tengo una confusión con Isasi del Elisi, pero porque No. Bueno, Isasi porque hay estuvo ayer. muchas Perdón, veces, muchas, es verdad, sí, es verdad. perdón. ¿Cómo andas, Carmen? ¿Cómo Bien, andan, Gaby, chicas? ¿Cómo estás? andan todos por ahí? Bueno, un día histórico, pero también un día particular en el que vimos por primera vez un presidente argentino correrse de una política de Estado, que es la causa Malvinas. La verdad es que estamos bastante azorados, por lo menos yo, y creo que ustedes también, chicas, estamos bastante azoradas de lo que escuchamos en el día de hoy en el acto, pero de eso vamos a hablar seguramente dentro de un ratito. Es para tu Tamagotchi, perdón, lo digo bien, para tu Tamagotchi de la indignación. vos sabés que es lo único que venía pensando, es yo me voy a traer uno. Vos sabés que me parece que esta vez estamos un poco excedidos en relación a eso. Esto no sé si es parte de esta idea que tiene permanentemente de provocar Javier Milei, sino que es algo que tiene una consecuencia en el tiempo, desde que él fue candidato hasta después. Ahí hay un hilo conductor que me parece que es en lo único que está siendo coherente, por lo que es más peligroso todavía. Me lo explicás después. Sí. Pero vamos a ver las declaraciones, los diferentes discursos, para que también ustedes que están del otro lado, si no lo llegaron a ver, sepan de qué estamos hablando. ¿Les parece? ¿Tenemos los videos? Vamos. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo, quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos, entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. Bueno, este es el discurso que dio el presidente de la Nación antes de viajar.
La polémica que se estableció es si efectivamente él puede hablar de que los que viven en Malvinas puedan elegir, como con el concepto de autodeterminación de los pueblos, si Claro. quieren o no quieren ser argentinos. Hay que decir que constitucionalmente esto no es posible, o sea, no habla de algo que sea real, creo que habla de algo conceptual, que es lo que él cree, que nuestro país va a ser un país tan exitoso y tan maravilloso que las personas que viven en Malvinas van a querer ser argentinos. A ver, es una locura plantearlo. Yo no siento que vaya a ser una política de Estado de parte del presidente. No va a pero ser bueno, porque no va a poder avanzar, claramente. Claro, pero es un cambio en lo que venimos escuchando en otras presidencias, algunas con más énfasis, otras con menos énfasis, pero bueno, se peleó mucho contra este concepto. Yo creo que hubo a lo largo de todo este tiempo algunos gobiernos que influyeron más en esta política de desmalvinización, o sea, darle menos bola o, digamos, no pedir, por Quitarle ejemplo... el peso histórico sí, que tiene la soberanía intrusada, ¿no? Intrusada, exactamente. Y en los organismos internacionales, después otros que tuvieron mucho más énfasis en colocar esta causa como una causa importante para la soberanía de nuestro país. Ahora, lo que está diciendo hoy Javier Milei es parte del discurso que tiene Gran Bretaña. Claro. Que es que los colonos, o sea, las personas que Los habitantes implantados. viven Claro, implantados por eso, en sí. Malvinas decidan qué quieren hacer. Ese es el discurso de Gran Bretaña. Por eso yo digo, es la primera vez que estamos viendo un presidente que está alineado con el mismo pensamiento y discurso que la propia potencia invasora. Disfrazado de un discurso democrático, de un supuesto plebiscito, que eso sería la propuesta encubierta de Milei, de que esta población implantada, esta población inglesa, traída y de origen inglés, Sí, para poblar eh, efectivamente es- una zona ocupada. exactamente, sea la que vote en un proceso democrático supuestamente libre a qué país quieren pertenecer. Ese pedazo de tierra que es de nuestro país, que es un país bicontinental, la Argentina tiene un pedazo en el continente y otro pedazo en el otro continente, en la Antártida. Esa herida abierta que es las Malvinas invadidas por este país, tienen la política de búsqueda de nuestra soberanía había tenido un gran retroceso ya durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos el pacto Foradori-Duncan que firma un viceministro, Carlos Foradori, que estaba en estado de ebriedad, esto lo cuenta un medio inglés, que cuando firman este pacto por el cual Inglaterra va a poder aprovecharse de los recursos del petróleo en la zona de Malvinas y además se van a poder hacer vuelos de terceros países a esa zona como si fuera una zona más, no una zona en conflicto por su soberanía. Sí, vamos, lo escuchamos. ¿Quieren? ¿Lo vemos? Dale. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. ¿Alguno me puede explicar qué es votar con los pies? Calculo que debe querer significar la Sí. gente que decide vivir, pisar un suelo y vivir en ese Elige suelo. vivir ahí. Sí, Eso es, con los es algo pies. que está como relacionado con un concepto de lo muy libertario. O sea, es Ah. tan libertario y tanta libertad que se vota con los pies. Algo así escuché hoy. Es No extraño sé, el la concepto verdad que que- utilizó. Y también es extraño que hable de malvinenses si estamos hablando de kelpers. Bueno, estamos hablando de ingleses viviendo en Malvinas a partir de una ocupación, no son malvinenses, Claro, no es que son había gente ingleses. ahí. No, son Y colonos. bueno, Ingleses. claro. A eso se le llama colonos, o Son sea, ingleses. gente que Sí, vive en un de lugar todas ocupado. maneras, yo, más que discutir lo que él quiso decir o lo que él piensa, trato de ponerlo en contexto y pensar qué es lo que quiere generar con este discurso, si realmente hay una provocación para Al sumar Tamagotchi. indignación, para darle de comer a nuestro indignado, enanito indignado que tenemos en la mente, si hay una afrenta contra Villarroel directamente o contra las Fuerzas Armadas,
si es un acercamiento con Gran Bretaña. Digo, trato de pensar un poquito más allá. Me parece que nada es ingenuo en este discurso. Por eso quiero raspar un poquito lo que superficialmente me parece que nos mueve. Creo que es claramente, digamos, una manera de, meter los dedos y generar lo que está generando cada vez que aparece, y más en fechas históricas como esta de hoy, que pensemos que también está por viajar, si no es que está en viaje a Estados Unidos, todo, digamos, toda su política que tiene que ver, por un lado, con diferenciarse de Villarruel y con esto de poner en duda nuestra historia, nuestra soberanía. Pero por eso, ahí yo te compro que este discurso o este video que vimos respecto al 24 de marzo, de la historia completa, del pedazo que falta, puede ser una manera de poner todo en duda. Todo es materia de cuestionamientos. Lo que pasa es que acá, en este discurso, no hubo un contenido de cuestionamiento que fue efectivamente la Guerra de Malvinas. Digo, no se habló de cómo sucedió históricamente, cómo nuestro país llega a esta guerra, cómo se resuelve esta guerra, cómo terminamos estas negociaciones. No hubo ningún tipo de contenido de ese tipo, ni siquiera pacificador. Sí, quizás hubo esta cosa que yo digo medio provocadora de que los malvinenses decidan. Sí. Bueno, pero recordemos que en el desfile que hizo, ¿se acuerdan? Por Avenida del Libertador, que se subió arriba de un tanque, que estaba el año pasado. Sí, el año pasado, los hicieron desfilar a los excombatientes y los hicieron desfilar junto con sus torturadores que estaban en el mismo acto. Este Taranto, este coronel torturador, estaba en el mismo acto que los, vamos a decirle, los pibes, aunque no son pibes, ¿no? Sí. Pero con el Argentina siempre le decimos los pibes por cariño, y los hicieron desfilar en el mismo acto, en conjunto. Entonces me parece que hay una decisión del gobierno de aprovecharse de esta fecha patria, pero a la vez quitarle el contenido nacional y popular que tiene esta fecha. De hecho no dejaron entrar hoy, eso fue también, seguramente todos lo deben haber visto, digamos que hubo mucha polémica porque no dejaron entrar a muchos excombatientes que estaban queriendo formar parte, digamos, de este acto homenaje, porque además era un acto que se suponía que era para ellos. Claro. Y además en el discurso lo que vimos es que finalmente le dedica muy poquito tiempo, digamos, de todo el discurso, que tampoco fue tan largo, le dedica muy poco tiempo a los excombatientes específicamente. Bueno, el discurso duró 6 minutos a lo sumo. Sí, es que se tenía que ir, otra chicas, burla, tenía que tomar un estaba avión, ocupado con otros temas. Y yo pienso, escala un poco, va escalando, porque el Sí. año pasado juntó, digamos, a los distintos segmentos y a los excombatientes junto con sus torturadores, y este año peor, los puso del otro lado de la valla. Dijo, Sí, ahora lo ustedes que pasa es no. que yo me pregunto es, socialmente, ¿cómo se recibe esto? Yo pensaba en lo siguiente, ¿no? Si tiene o no tiene valor para la sociedad argentina, y recordaban la cancioncita del Mundial. Sí. No sé si recuerdan. Por eso decía los pibes. Digo, de la canción del Mundial podría haber incluido a mucha gente, a muchas reivindicaciones que tiene el pueblo argentino en general, y habla de los pibes de Malvinas. Entonces me parece que es un reclamo que popularmente genera acuerdos, que es un poco lo que dijo Villarruel. ¿Quieren que la veamos a Villarruel? A ver qué decía. Sí, y bueno. No la tenemos. Ahora, no me hacen, no la vemos. Bueno, en su discurso, Villarruel lo que dice es, además de algunas cosas que podemos discutir respecto, sí, de qué es lo que pasó efectivamente en Malvinas, y cuál fue el resultado de la guerra, que esto es la primera parte del discurso, lo que dice es un punto que unifica. La verdad que la idea de que las Malvinas son argentinas, de que están usurpadas, es verdad que es un punto que unifica a todos los argentinos. Entonces, ¿por qué Milei iría contra este concepto? Bueno, ¿Qué gana? Yo creo, pensemos que él reivindica la figura de Margaret Thatcher. O sea, él un poco está en la misma línea, y este es el Milei que escuchábamos antes. Defiende a Margaret Thatcher, dice, fue una guerra, ganaron los mejores. Lo que pasa es que en general esos discursos los venimos escuchando más de las guerras y del apoyo, digamos, a las Fuerzas Armadas por parte de Villarruel. Pero hay algo de él que sigue en esta línea, no sorprende. Cuando yo te decía al principio que hay una línea ahí que además me llama la atención que la profundice ahora siendo presidente, es esto que vos estás diciendo, Carmen. Es la causa Malvinas, es una causa que unifica a todos los argentinos y a todos los presidentes, a todos los gobiernos, con sus más
y con sus menos. sí. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo ahora es este hilo conductor de el Milei candidato, que muchas veces vemos que por ahí cambia, digamos, vemos discursos de Milei cuando era candidato y bastante diferentes a lo que es ahora o lo que dice ahora. En este caso hubo una coherencia, ¿no? Con reivindicar a Margaret Thatcher. No sé si ponerme contenta, No, soy sincera, la verdad. claramente Estoy no. Todavía no sé qué tengo que hacer. ¿Queremos que sea coherente o no? Claro, No sabemos. Bueno, pero esto es lo que a mí me preocupa. Es Pero- que no es que yo veo que hay una coherencia ahí, entonces me preocupa un poco más que haya cambiado de discurso, viste, de las cosas que decía cuando era candidato y ahora. Porque no solamente lo vemos reivindicando a Margaret Thatcher en el momento que era candidato, sino, ustedes recuerdan el año pasado. El debate. Sí, en el debate sí, pero todavía no era presidente. Pero él ya siendo presidente el año pasado, creo que fue en mayo del año pasado, una periodista de la BBC le hizo un reportaje, lo Sí, recuerdan, ¿no? sí. En ese reportaje, él ya siendo presidente, reivindica la figura, ella se lo pregunta porque le llama la atención. Una británica Sí. preguntándole, ¿es verdad que usted reivindica la figura de Margaret Thatcher? Y él le explica y le dice, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema? Hoy Le dice. circuló una foto, que creo que la mandaste vos, Gaby, que nos contaste, de un Juan Luis souvenir, González. un No, Juan souvenir. Luis González la sube, que es el que escribió El Loco. Claro, que Claro. apareció una imagen de un souvenir con la cara de Margaret Thatcher en el Exacto. despacho del Es que es a partir de presidente. esa imagen, de ese souvenir, que la periodista lo ve y le Le pregunta. pregunta. Porque recordemos que lo que está en juego, además de la está, soberanía, lo estamos ahí viendo en estamos imagen. viéndolo. El colega de aquí de la revista Noticias, de Editorial Perfil, postea lo que encuentra en el despacho la periodista británica y que le llama la atención justamente porque nosotros dos, o sea, estos dos países somos países en guerra. Nosotros no lo resolvimos, el conflicto sigue abierto, el reclamo por la soberanía sigue en pie. En conflicto, no en guerra, digamos. El conflicto. Seguimos en pasa? Que conflicto. yo me o sea, acuerdo, a el ver. conflicto está abierto. Sí, el conflicto Bueno, está yo me abierto. acuerdo que me hace acordar a Davos, cuando dijo que no dijo lo que dijo y que en realidad siempre pone matices después, ¿no? Él dice una barbaridad y después medio que la acomoda, ¿no? Me acuerdo que cuando fue esa nota de la que hablan, que habló de Margaret Thatcher, en realidad lo que él dijo es, bueno, Margaret Thatcher en su país y para las herramientas que tenía hizo algo que estaba espectacular y le salió bárbaro. No importa si nos jodimos nosotros, es más Bueno. o menos lo que plantea, ¿no? No importa si es contra nosotros. Claro, Yo la admiro lo que yo por lo que hizo. O sea, Claro, yo en el lo que- lugar de ella hubiera hecho algo parecido, Yo más lo que o menos digo- lo que dice. Yo lo que digo, Carmen, es que él no puede escindir su investidura, o sea, él Claro. es presidente. Exacto. Él es presidente. Y Una pero es un cosa señor es que tuitea desde su cuenta personal Bueno, cuando se pero defiende. por eso te dice digo, que él yo es no, yo presidente. tuiteé de la Sí, mía. pero la Cuando era Constitución sigue candidato, vigente. no, ahí después nosotros podemos decir, bueno, ya todo el mundo sabía porque cuando era candidato lo dijo, etcétera, etcétera, que eso es lo que venimos escuchando. Ahora, cuando vos sos presidente, estás representando un país. O sea, no te estás representando a vos mismo, estás representando un país. Entonces, que el presidente, iba a decir que el tipo, disculpen, que el presidente, como presidente de un país, trate de menoscabar una política que es una política Sí, pero es más de complejo Estado. que eso, porque no es menoscabar. Él, a ver, no es real lo que plantea, no es posible, es inconstitucional. Y no es la primera vez que él arremete contra cosas que supuestamente están Pero garantizadas no en la importa si es Constitución. real o no, ¿eh? Él, Está bien, pero digo- él instala un discurso. Pensemos que venimos del 24 de marzo Sí. y el video que difundió. Sí, sí. Lo que pasa es que nos vamos, es como si fuéramos naturalizando y nos vamos quedando así en un estado de hipnosis donde ya toleramos cualquier cosa. Yo en relación a lo que dice Gaby, a mí me encantaría que siga con la coherencia de las cosas que dijo que no iba a hacer cuando era candidato, ya que continuamos Claro. una línea y seguimos admirando a Margaret Thatcher, y no aplique el recorte que aplicó con los jubilados y Es que los no aplica- cierre el acuerdo con el fondo, que son todas cosas que también prometió en Bueno, campaña. esos recortes Es que que la también admiración la perjudicaron admiración a los excombatientes. También. La admiración a Thatcher y a Reagan, porque él cuando habla de Thatcher también También lo mete habla a de Reagan Reagan, y es de porque Churchill. justamente, claro, la valoración que él hace de las reformas que en ese momento... Del recorte del Estado, del achicamiento del Exacto, Estado. profundamente neoliberales que hicieron estos grandes países y que incluso Thatcher usa la guerra de Malvinas para lograr recuperar gran parte de la popularidad que había perdido en su país. chicos, no justamente tenían por luz, llevar esto había adelante. cortes, era un desastre lo que estaba sucediendo. Y recordemos para las generaciones
personas que por ahí no tienen tan claro quién fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es el cerebro criminal que mandó a hundir el general Belgrano, en el que murieron casi 300 soldados argentinos, casi la mitad de los muertos en la guerra. Digo, tengamos en cuenta a quién está defendiendo el presidente Milei. Ahí tenemos algo de lo que decía en el debate. Escuchar? A ver, ¿lo tenemos con audio, Laura? Sí, porque ahí lo vamos a ver. Ese es un recopilatorio muy interesante. En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. I would do the same again. Digamos, la señora Thatcher fue... I've just met the extraordinary Javier Milei. Yo me siento muy identificado con Margaret Thatcher. A guy who has the balls to say that he is an admirer of Margaret Thatcher, which is a pretty extraordinary thing. Tuvo que enfrentar una guerra y la ganó. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, no pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. The problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Es que digamos, este país parece un país de imbéciles. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Lo que le recomendaría a la gente que se vayan de este país. Bueno, compilado es más fuerte, me parece. Sí. Es más de lo que... Qué poco amor a la patria puede soportar. ¿Quieren ver qué decía Villarruel? Sí. Igual. ¿Tenemos Villarruel? Si no nos queda otra. Si no nos queda otra. Agotan las riquezas de nuestro océano. Ello exige la implementación de políticas continentales que protejan la sustentabilidad de nuestros recursos. Por estas razones, todo lo vinculado a esta zona compromete la defensa nacional y, consecuentemente, la defensa hemisférica. En otras palabras, la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío que aquí se presenta exige acuerdos entre los países de nuestro continente, del Ártico al Antártico, para fijar las políticas de defensa hemisféricas. Bueno, Villarruel con conceptos, me parece, a los que estamos más acostumbrados, hablando de soberanía, de seguridad, ¿no? Hay toda una parte que para mí es bastante polémica, que es la reivindicación que ella hace absoluta del rol de las Fuerzas Armadas en la guerra, y de cómo fueron, ella dice, maltratadas por haber fracasado en ganar la guerra. Y me parece que como bien ellos utilizan en el concepto de memoria completa, les falta una parte. Digo, no es que la sociedad se enojó o repudió de alguna manera la guerra por el fracaso, sino lo que pasó es que se dieron a conocer un montón de cuestiones políticas y de abusos por parte de los jefes militares para pibes que no tenían la preparación, que hizo que se ponga en tela de juicio, de alguna manera, cuál había sido el rol de las Fuerzas Armadas en esa guerra, ¿no? Hay un paso previo a eso, por supuesto estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que fue una, o sea, la guerra, en plantearle la guerra en los términos que se lo planteó a Argentina, primero, a través de una dictadura militar, fue una decisión, una aventura trasnochadísima del gobierno de facto, que lo único que pretendía era justamente lo que terminó haciendo Thatcher, que era tratar de ganar un poco de popularidad cuando era algo que evidentemente venía pasando, que estaba perdiendo, digamos, algún tipo, si es que tuviera en algún momento consenso, esa dictadura. Entonces, primero, pongámoslo en esos términos, fue una aventura totalmente trasnochada, con cero preparación. De hecho, en 70 y pico de días la guerra se terminó. Eso es la demostración justamente. Una guerra de un país del sur del mundo contra Inglaterra y toda la OTAN. Pero toda la OTAN. Sí, pero no es solo eso. No es solo eso. Porque cuando se habla de los excombatientes y de los héroes de Malvinas, que es a lo que hace referencia Villarruel y que muchos fueron cuestionados, no es que se los cuestionó porque era un ejército chico y perdimos, o porque nos podría haber pasado si realmente esto hubiera sido la realidad. El problema era que no era un ejército, que había chicos que no estaban preparados, que se llevó a cualquiera y que además las propias autoridades militares se ocuparon de torturar a nuestros propios soldados. Sí. Porque si no es como desconocer. El problema no fue que la guerra se perdió y el problema no era que efectivamente no había suficientes recursos o que teníamos un ejército chico, porque eso se hubiera reivindicado de cualquier manera. El manto de duda se puso cuando se empezaron a dar a conocer primero los hilos
por los cuales se llegó a esa guerra. Una guerra absolutamente irracional, imposible de ganar. Irresponsable. Irresponsable, sí. Pero que además estaba comandada por cúpulas militares que solo habían sido entrenadas para combatir terrorismo interno. Exacto. Y torturar. Entonces, era tan delirante lo que sucedió. Digo, hay denuncias de soldados. Sí, ahí lo vamos a hablar después cuando hablemos del documental que se estrenó a propósito de eso y de la causa judicial. Que pero por eso digo, cuando Villar dice, bueno, pobres los militares que los maltrataron porque no ganaron. Bueno, eso, además, esconde una historia muy importante que está atrás. Yo antes de seguir, les quiero recomendar, para los que tienen hijos, para los que no se acuerdan, hay muchas películas muy interesantes sobre Margaret Thatcher, que muestran claramente esto, y no las muestran desde el lado argentino, no es un documental argentino. Podemos hablar de un documental argentino que habla de nuestra propia historia, de nuestros soldados y de la tortura a la que fueron sometidos. Pero cualquier documental de Netflix con la vida de Margaret Thatcher les va a mostrar lo que era para Margaret Thatcher y lo que fue para Argentina esa guerra. Es que me parece importante destacar esto que decías vos. No es un ejército en el gobierno llevando adelante un gobierno normal. Estamos hablando de un ejército que estaba llevando adelante un ataque hacia su propia población, no solamente hacia un invasor extranjero. Los primeros atacados por ese ejército fuimos los argentinos y argentinas en nuestro país por la dictadura militar, terrorismo de Estado aplicado a la propia población. Sí, qué difícil. ¿Tenemos un pedacito más de Villarroel? Completamos lo que decía. En otras palabras, la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío que aquí se presenta exige acuerdos entre los países de nuestro continente, del Ártico al Antártico, para fijar las políticas de defensa hemisféricas. Un año atrás recibimos la visita de la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, General Richardson, en esta misma ciudad, a pocos kilómetros de nuestras Islas Malvinas, en un acto donde se entonó la Marcha de las Malvinas, se anunció la intención de reforzar la presencia argentina mediante la construcción de una base naval integrada que sirva también como polo logístico antártico. Dicha construcción fue promovida y contaría con la colaboración de los Estados Unidos, convirtiendo a la Argentina en la puerta de entrada al continente blanco. Se reconocía entonces que Argentina es un país bicontinental. Al día siguiente recibimos en el Senado de la Nación a la General Richardson, donde abordamos temas estratégicos como energía, alimentos, desafíos continentales y política hemisférica. En Europa y en Asia hay guerras por energía y por alimentos. El Papa Francisco dijo que hay una guerra mundial en partes. América es un continente de paz. No queremos que traigan sus guerras a nuestra región. En otras palabras... Bueno, estas son algunas de las cosas que decía Villarroel. Me quedé pensando en otro concepto, para no quedarnos en la provocación solamente, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La soberanía o la independencia económica? Porque a mí lo que me parece de alguna manera es que lo que hace Milei en su discurso es subvertir las cuestiones, ¿no? Él habla de, una vez que nosotros logremos mejorar nuestra economía, vamos a ir a poder pelear por nuestra soberanía. Sí, y por otro lado, cuando nos vaya muy bien económicamente, los kelpers van a querer ser argentinos y nos van a querer votar. Claro, una competencia entre países a ver cuál le va mejor económicamente. No importa cuál le va mejor económicamente. El territorio es del país que le toca. A mí me pasa que hoy escuchaba a muchos excombatientes que estuvieron hablando en muchos lugares, por suerte, en muchos medios de comunicación. Ojalá tuvieran más voz, no solamente los 2 de abril, sino todo el tiempo, porque siguen pasando cosas todo el tiempo. Y uno de ellos, creo que era Ricardo Alonso, que es parte del CECIM de La Plata, que es un centro de excombatientes que están haciendo muchísimo por la causa judicial, decía, que me parece un concepto interesante, no existe soberanía, Malvinas sin soberanía. Claro. Y esto
se extiende también a la soberanía política, a la soberanía financiera, a la soberanía económica, a todo lo que nosotros englobamos que como yo, soberanía. ¿sabes qué pienso? Digo, un país como el nuestro, que vive de alguna manera hackeando su soberanía con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de crédito que le pone condiciones a los gobiernos respecto de cuáles son los recortes que tiene que hacer y le revisa sus cuentas y le cuenta las costillas. ¿Un gobierno puede hablar de soberanía realmente en estas condiciones de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Este gobierno no, este gobierno es el que no hizo absolutamente nada, ni siquiera presentar un recurso en queja, cuando el año pasado el gobierno británico en las Islas Malvinas extiende su cantidad, su influencia, su influencia de pesca. O sea, son recursos argentinos y ni siquiera hubo una presentación para quejarse. Ya no te digo, digamos, elevarlo a no sé, presentarlo, digamos, a tribunales como un internacionales. No, es que eso empezó, por eso me parece importante destacar que eso empezó con el gobierno de Mauricio Macri. La avanzada económica aparece con el gobierno de Mauricio Macri, por eso firman este acuerdo. Y recordemos que en su momento Macri decía, bueno, pero en realidad siempre nos peleamos. La política de Cristina estuvo mal, estar siempre peleándose en contra de los ingleses, cuando en realidad, ¿se acuerdan? En los 90, somos todas grandes, nos acordamos la política de seducción a las relaciones carnales. Lo que pasa es que yo ahí creo que, por eso, una cosa es decir, bueno, Argentina fue oscilando en su postura frente a Malvinas, depende si creía o no que iba a generar algún tipo de beneficio económico en sus acuerdos con Inglaterra. Claro, básicamente se trató de eso, ¿no? Si estamos más cerca, estamos más... Hoy no estamos cerca de Inglaterra para ningún tipo de alianza económica, nos estamos acercando a Estados Unidos. Y sin embargo, el discurso oficial responde a la versión oficial que tiene... Geopolíticamente es importantísimo. Ese pedazo de tierra, pedacito de que tierra es nuestro, que es argentino. Exactamente, porque me parece importante destacar que el reclamo argentino que no se deshilache a lo largo de la historia es responsabilidad de todas las generaciones, porque ahora nosotros estamos hablando hace una determinada cantidad de años. Ahora, la próxima generación se va a acordar, va a pelear por esta herida que tenemos, es una herida abierta, Malvinas, o ya va a dejar, o va a ser una molestia como la quieren plantear Macri, Milei, Villarruel. Yo creo que estamos viendo mucho. Hoy hablábamos con Rattenbach, hijo, que estuvieron ahí en la vigilia. Por primera vez, esto también es cierto, que por primera vez Canal 7 no transmitió la vigilia. Exacto. De este día. Y hubo muchos streaming de pibes y de pibas que se dedicaron a hacer lo que la televisión pública no hizo. Y son todos pibes y son todas pibas. Eso es interesante, en respuesta a esto de Jime, que es la necesidad y cómo hacemos que las nuevas generaciones sigan contando y visibilizando esto. Y la dejamos a Carmen que haga la presentación. Le vamos a dar gracias. La bienvenida a nuestra invitada, ella es Alicia Reynoso, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto. Hola, Alicia, a todas. Tenerte acá. A la audiencia. Bien, un poco cansada porque venimos desde hoy a la mañana, a las 6 de la mañana estamos acá. Ahora, y te hago una pregunta, ¿no? Yo imagino que vos haces todos los años esto. Sí. ¿Sentís que hoy es más necesario que otros años? Por supuesto, muchísimo más necesario, porque estamos viendo por ahí que, yo lo decía hoy, no sé en qué radio, hoy es un día patrio. ¿Sí? Tristemente patrio. No hace mucho que fue la guerra, hace 43 años. Pero no, en todo el recorrido que he hecho por todo Buenos Aires, he visto muy pocas banderas, he visto muy pocas escarapelas, he visto que nuestro presidente no tenía la escarapela. Es verdad. Como veterana me duele mucho, me duele muchísimo, porque el ejemplo empieza ahí. Yo hoy lo dije en todas las radios y lo voy a seguir diciendo, que nosotras y todos los argentinos y argentinas, y los políticos en particular, se tienen que nutrir de la sangre de los 649 únicos héroes, para que esto no decaiga, para que no haya un olvido, un canje, una resistencia a este honor. Ojalá muchos
tomen esa sangre y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Alicia, ¿qué te pasó cuando escuchaste, me imagino que lo debes haber escuchado, el discurso del presidente Javier Milei? ¿No lo escuchaste? No. ¿A propósito no lo escuchaste No, o no tuviste estaba tiempo? preparándome porque estábamos invitados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y estaba haciendo otro Zoom, otro streaming, que es para hablar como hablan ahora los jóvenes, que esto lo aprendí ahora, y la verdad que no lo escuché. ¿Y el año pasado se sintieron mejor? Porque el año pasado hubo un desfile, o sea, parecía que con la llegada de Villarruel, que tiene una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas, había algún tipo de reivindicación. Las mujeres siempre nos sentimos un poco atrás de todo, que no nos nombran, o sea, a veces más, costó a veces años menos. que las reconocieran. Todos. Yo siempre digo que desde el 2009, cuando yo levanté la bandera por la visibilidad de la mujer, en esos tiempos, hoy estoy hablando aquí gracias a todos los periodistas y a todas las y los periodistas que me prestaron el micrófono para poner en valor la actividad de las enfermeras, porque hasta ese momento nadie hablaba. Y hoy que hablamos, hay algunos negacionistas que pretenden ocultarnos o callarnos. No lo van a lograr mientras siga viva, porque va a ser la lucha hasta el último día de mi vida. Alicia, vos en el 2009, si no me equivoco, es cuando iniciaste, que fue el primer juicio que se inició para el reconocimiento de las veteranas mujeres de Malvinas. ¿Quedan aún algunas otras mujeres que no han sido reconocidas? Sí, la Fuerza Aérea tiene 14 mujeres veteranas de guerra de Malvinas, de las cuales hoy somos 12, porque 2 ya no están, y quedan unas 4 o 5 que faltan reconocer. Pues no es general, no es un juicio en masa, los juicios son individuales. Claro. A mí me llevó 1 década y media que me reconozcan como veterana, presentando y dejando testimonio de todo lo que habíamos hecho allá en el 82. Otras de mis compañeras, gracias a Dios, le tocó menos, porque al sentar un precedente... Claro, bueno, eso te iba a decir, pero tu precedente nos sirvió para todas. Nos sirve para todas, pero bueno, los tiempos de la justicia, como dicen, es verdad, pero funcionó como un ariete, digamos, tu es causa. La puerta que se abrió, claro. Obviamente... no soy muy querida. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Porque, claro. Bueno, atrás mío empezaron a decir, si ella sí, nosotros también. Claro. Entonces, bueno, bienvenido sea, porque acá se ha contado, Carmela, chicas, una media historia, ¿sí? Faltaba otra media historia a contar. Entonces, cuando en esa media historia falta contar, y hay mujeres y hay hombres que no han sido reconocidos, y que estuvimos bajo las órdenes de guerra, estuvimos en un gobierno de facto y estuvimos bajo el Código de Justicia Militar reinante, es algo que no se puede creer. En cualquier país del mundo, mismo en los ingleses, ellos reconocen a todos sus veteranos, hasta los que estuvieron en la isla Ascension, que está a 3.000 kilómetros, 3.000 y algo. Nosotros, que estamos a 600, las 6 bases militares desde donde se atacó la flota enemiga, se atacó desde la base, porque el piloto solo no hizo lo que hizo. Obviamente que el conducir el avión, tirar la bomba, dar en el blanco, volver con vida, es increíble. Pero para que suceda eso, hubo un sinnúmero de personas alrededor y en las bases que permitieron que ese piloto brille como brilló. Te pregunto, ¿cómo llegaste a ese lugar y en qué momento te diste cuenta que había algo que no estaba bien? Que no estaba bien. Bueno, nosotros como enfermeras militares recibimos la orden de ir. Vos decidiste, querías ser enfermera de siempre, hiciste tu carrera. Yo ingresé en el año 1980 a la Fuerza Aérea como una prueba piloto, a ver si funcionábamos en un ambiente militar. Obviamente hoy miramos hacia atrás y vemos pilotos femeninas de combate, de transporte y todas las especialidades. Así que tan mal no lo hicimos. Y a los 2 años de haber ingresado a la Fuerza ya estábamos en un contexto de guerra. Sí. Yo tenía 24 años, alguna de mis compañeras tenía 20 años. No nos dejaron ir a despedir de nuestra familia, ni nos dejaron, cuando volvimos, de ir a contarle. Yo quería que mi mamá, escuchar la voz de mi mamá y agarrar la mano de mi mamá. Porque tantas veces me dijeron mamá en esos días, porque los chicos que traíamos, los jóvenes que traíamos en los aviones, nos gritaban, mamá, mamá, llamen a mi mamá. Yo me sentía la mamá por ahí de todos, con 1 o 2 años más que ellos. Yo necesitaba ver a mi mamá y tampoco me lo dejaron. ¿Por qué?
porque de esto no se habla. Esto usted no ¿Y lo cuándo, puede en qué hablar momento más. te dejaron? Cuando terminó la guerra. Cuando Porque volvieron, claro. las tuvieron como aisladas, para estuvieron adoctrinarlas. encerradas. Pero en ese momento que las aislabas, las amenazaban, las adoctrinaban, o ustedes sencillamente sabían qué era lo que estaba Nosotros pasando. como personal militar llegamos y seguimos, ni siquiera licencia nos dieron. A mí, por ejemplo, me mandaron a la Escuela de Aviación 9 meses, así, de Comodoro Rivadavia a la Escuela de Aviación Córdoba, 9 meses, donde yo seguía viendo verde, seguía viendo agresiones, seguía viendo violencia, y yo necesitaba una contención. Claro, porque las secuelas. Porque nosotras contuvimos a todos, pero Claro, a nosotros a ustedes no las contuvo nadie. contuvo nadie. Alicia, y una de las cosas que sí se empezó a hablar hace muy poco es las denuncias que hicieron los soldados de torturas y vejámenes, muchos de ellos que fueron extorsionados a partir de la quita del alimento, entre otro tipo de torturas como por ejemplo meterlos en el agua helada, los enterramientos o los estaqueamientos. ¿Vos tuviste en contacto con ellos? ¿Pudiste tener esos testimonios? Bueno, nosotros a eso no lo vimos, pero siempre digo, a la tropa nos enseñaron esto cuando ingresamos. A la tropa hay que mantenerla bien para que responda. Los chicos, los jóvenes, no quiero decirle chicos, los jóvenes llegaban mal alimentados, no puedo decir denutridos porque no soy nutrición, pero llegaban mal alimentados, llegaban con hambre, llegaban con una ropa que no condice del clima frío que llegaban con una mirada perdida, subían a los aviones y ahí cuando empezó el conflicto, o sea, cuando empezó el bombardeo, ese 1 de mayo a las 4:40 de la mañana que empezaron a venir y nosotros empezamos a hablar con ellos, ahí nos dijeron, nos están matando. Pero no los ingleses. Los propios. Claro. Pero entonces, yo siempre digo, no alimentar o alimentar mal a la tropa es violencia. Claro. Y ustedes también estaban mal alimentadas, No, uniformes, no. borseguías. ¿Les dieron a ustedes lo necesario? Nosotros el hospital tenía muy buena instrumental y muy buena equipamiento, lo habíamos comprado hace un año a Estados Unidos, era un hospital que había sido uno de los que había quedado después de la guerra de Vietnam, así que era un hospital que, te digo que estaba a veces por ahí algunos sectores mejor que el hospital que teníamos nosotros en Pompeya. Nosotros no sufrimos hambre, no sufrimos frío, pero sí sabíamos y los veíamos a ellos, lo cuento en mi libro en una parte donde venían con hambre a las 4 o 5 de la mañana. Y nosotros le dábamos un mate cocido, un café, una leche. Y un día le dije al brigadier que estaba a cargo, cambiemos esto, vamos a darle una sopa con todos los ingredientes, porque vienen con hambre, nos pedían comida. Pues eso es violencia. Eso, sí, claro, desde eso ya. es mucha violencia. No, pero aparte, no sé si le puedo llamar tortura, pero es violencia. No, y hubo torturas, pero aparte porque no es que había falta de comida, fue una política, era una manera de extorsionarlos. Ahora, yo escuchaba en algunos testimonios hoy, que hubo por suerte varios en varios medios, que es lo que veníamos hablando, testimonios en primera persona, que había mucha diferencia entre los que venían de la Marina y los que venían de la Armada, como que había sectores que eran más propensos a torturar y a maltratar a sus soldados y otros los cuidaban más. ¿Ustedes notaban la diferencia? Depende de quién llegaba, de dónde venía. Para nosotros eran pequeños guerreros que venían diezmados, venían con su cuerpo bastante complicado, pero por sobre todo venían con las heridas del alma que dolían mucho más, porque ellos se sentían por ahí mal, se sentían usados, violentados, y nos agarraban a nosotros y nos contaban y nos pedían por favor que los curemos rápido, porque ellos querían volver así como venían, querían volver a la trinchera donde habían dejado su hermano, su amigo, su primo. Sí. Alicia, perdóname, para contarle un poco, hay mucha gente que no sabe quiénes son las mujeres que fueron a la guerra. Fueron enfermeras, fueron instrumentadoras quirúrgicas, fueron técnicas, fueron mujeres a hacer tareas diplomáticas. Es importante que contemos quiénes estaban ahí y por qué te parece qué hicieron para que tarden tanto tiempo en visibilizar lo que ustedes hicieron.
Bueno, nosotras somos las enfermeras. Yo voy a hablar de Fuerza Aérea, que es la fuerza que represento, que no represento, sino que pertenezco. Somos 14 y éramos enfermeras, nada más. No había mujeres militares en esa época, había muy poquitas. Claro. Yo era la primera promoción, así que habrá habido 50, 60. Pero también estaban en los aeropuertos, estaban las policías aeronáuticas, estaban las radiooperadoras. Había un montón de otras mujeres que también participaron de una manera activa en ese conflicto. Porque, a ver, las que estaban en los aeropuertos también estaban expensas a muchas cosas. Nosotros con los aviones, con los heridos, volábamos de base en base y decíamos, encontrábamos mujeres, pero las que estábamos, digamos, bajo el Código de Justicia Militar, que no es nada lindo, ni en un gobierno de facto, éramos nosotras. Yo sé que otras fuerzas tuvo, civiles, en los barcos. ¿A qué te referís? Contame de qué se trata ese Código de Justicia Militar que te pesó tanto. Por ejemplo, no podíamos decir no quiero hacer esto. Porque era una indisciplina, digamos. Un juicio militar. Yo te voy a hacer una pequeña reseña que lo vivimos. Nosotros, aparte de estar con los heridos, bla, 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 también estábamos la parte femenina, ¿no? De poner la mesa para que comamos todos los soldados. Y había un jefe, que una vez puso en sanción a una compañera, la puso presa en plena guerra, porque se había equivocado en un utensilio de la mesa. Claro. Le había puesto una cucharita de no sé qué. Y sí, la verdad una de té no sé. y no de sopa, da claro, igual, no importa. Una cosa así. Sí, entonces un fue presa a la unidad militar que había más cerca. Entonces, en un acto, yo era la más antigua, nos fuimos todas a la pieza con ella. Eso fue un 23 de mayo de 1982 y no volvíamos al hospital. Entonces me mandó a llamar el brigadier, ¿por qué no volvíamos? Y yo le dije, señor, nos están matando los pibes y a él le importa la cucharita, ¿qué estamos jugando? Usted se calla, es una indisciplinada, bla, 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 va a ir presa usted también. Al otro día, era el 25 de mayo, la arenga del 25 de mayo, a las 6:30 de la mañana, un frío viento, qué sé yo, y el señor dijo, en la guerra se cumplen las órdenes y si no se cumple es el fusilamiento, no hay tiempo para meter presos. Eso es el Código de Justicia Militar. Qué difícil, ¿no? Tenemos una tanda, te quiero dejar una pregunta, Jimena también. Hoy Villarroel habló de cómo fue vergonzante en algún momento haber sido combatiente de Malvinas, o lo que ella interpretaba, que no tuvo el reconocimiento que tenía que tener los combatientes y los soldados. Te quiero preguntar si vos te sentiste así. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tengo vergüenza? No vos vergüenza. Villarroel destacó, ¿sí?, que no se trató a los soldados como se los debería haber tratado. Creo que hablaba de la sociedad en general, por haber perdido la guerra. Yo creo que pasaron otras cosas, pero quiero ver que me cuentes vos en primera persona qué sentiste. ¿Vamos a la tanda? ¿Te parece? ¿Me lo contás? Vamos. Dale, gracias. Con la conducción de Juan Di Natale, una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler.
rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Seguimos con Soy Casta, con Alicia Reynoso, enfermera, hablando de Malvinas. Yo te dejaba esta pregunta. ¿Cómo fue volver de la guerra? Si vos sentiste que la sociedad los reconoció, no los reconoció. Bueno, cuando volvimos de la guerra... Acércate el micrófono, por favor, así te Cuando escuchamos volvimos bien. de la guerra, nosotras todas seguimos trabajando. Sí. Todas. No tuvimos licencia, no tuvimos nada. Indudablemente, acá no pasó nada, era verdad, no podíamos hablar, no se podía decir nada, nos escondieron, como a todos. La desmalvinización también nos llegó a nosotras, pero también esa desmalvinización venía de nuestra superioridad, aquella que nos había mandado. Claro. Hoy nos negaba. Entonces, por supuesto que nos sentíamos mal, muy mal nos sentíamos. Alicia, ¿y eso fue más fuerte sobre las mujeres que sobre los varones o no? Ese silencio fue para todos. Obviamente que con 24 y después de lo que habíamos vivido, que vengan y te digan, usted olvídese, acá no pasó nada. Claro. Un jefe me dijo, ¿pero qué te quejas? Si no te pasó nada, ¿no ves que estás viva? Claro. Como si las únicas heridas son las heridas. Pero te pregunto esto, Alicia, ¿qué crees? Si pasó mucho tiempo, no sé si te vas a acordar exactamente qué pensaste en ese momento, pero ¿por qué crees que, o qué crees que ellos querían ocultar verdaderamente? El error que habían hecho, porque la guerra, presentar batalla a un país, la tercera potencia mundial, sino la OTAN en su totalidad, era como luchar el gigante y Goliat, el enano y Goliat, y encima pretendiendo que Estados Unidos iba a apoyarnos, cuando obviamente que no nos iba a apoyar. Entonces, no se olviden, ustedes son muy jovencitas,
pero unos 15 días antes de esa guerra, de ese 2 de abril, la Plaza de Mayo se había llenado con el pan, paz y trabajo del señor Ubaldini. Y le pedían que por favor el gobierno se vaya y llamen a elecciones, porque estaba diezmado el país. Entonces el señor Galtieri no tuvo más remedio, no tuvo mejor idea que mandar una guerra, porque ellos se querían perpetuar en el poder, ellos se querían seguir. Y ya habían venido de la intentona del canal de Beagle. ¿En qué momento te diste cuenta vos o se dieron cuenta los soldados que más que una guerra legítima escondía un objetivo político? Nosotros no nos dimos cuenta, nosotras estábamos abocadas a eso y a cuidarnos entre nosotras. Después, con el tiempo, los entendimos, cómo fuimos usadas, cómo fuimos silenciadas después y cómo por ahora en algunos lugares también somos silenciadas. Y sin embargo, por ejemplo, yo que gané por el juicio y estoy reconocida por el Congreso por la ley 23.118, todavía te siguen diciendo, pero vos sos judicializada, sos veterana judicializada, como si fuera algo de segunda categoría. Sí, yo quería preguntarte eso sobre la categoría del reconocimiento de ser veterana, porque ser veterana, digamos, lo pienso en dos sentidos. Por un lado, la cuestión de la visibilidad y decir, sí, yo fui, yo participé, yo estuve ahí y tengo derecho a que me reconozcan. Y por el otro hay algo real de políticas públicas que tiene que ver con la posibilidad de acceder a una pensión, a subsidios, a un montón de beneficios, entre comillas, de reconocimiento a aquellas personas que participaron en la guerra. Digo, para que entendamos que no es solo, bueno, me reconocen. Entonces la pregunta sería, ¿por qué a un soldado sí se lo reconoce como veterano de Malvinas y a ustedes, 14 enfermeras que estuvieron ahí cumpliendo un rol fundamental, hubo que judicializarlo para lograrlo? Pregúntaselo a quien nos negaron. Yo no te puedo decir, porque yo tengo todo justificado. Cómo me moví. Esta medalla que tengo acá no me pesa. ¿Sabes por qué no me pesa? La llevo con orgullo porque sé que me la gané. No la compré ni me la dio un compañero porque me puso en una lista. Me la gané. Me la dio el Congreso, como a mis compañeras. Y después tuve que recurrir a la justicia para que, fíjate vos, todas hacíamos evacuaciones aeromédicas en cualquier avión que la superioridad nos mandaba. No había ninguna específica, una enfermera tripulante del C-130. Eso es mentira. Todas andábamos en los aviones que nos mandaban, porque para eso teníamos el curso de evacuación aeromédica hecha, todas. Pero ¿qué pasa? Mi médico, hombre, desde los inicios que empezaron los reconocimientos, siempre estuvo reconocido. Y su enfermera, no. Otra compañera lo encontró en un aeropuerto y dice, pero ¿cómo usted no es tan reconocida? No, yo sí. ¿Y quién te puso en la lista? Ay, ¿sabes que no me acuerdo quién me... Mirá que no te vas a acordar la persona que te salvó económicamente una parte importante de la vida. Pero qué injusticia, ¿no? 40 años hizo un juicio, tuvo que hacer un juicio Alicia para ser reconocida con las funciones que ella cumplió. Y hoy tengo que seguir, recién vine de un canal donde había uno que nos miraba como diciendo, no son veteranas. Es una cosa de locos, yo creo que ahora lo que tienen es miedo, como dice Galeano, miedo a la mujer sin miedo. Yo no tengo miedo, me callé muchos años y esperando que ellos hablaran. Yo estoy hablando de mi fuerza, ¿no? ¿El país no nos reconocía? Sí, porque si en tu casa no te reconocen, no si tu fuerza no te da, porque ¿qué hacían ustedes, enfermeras? Bueno, es una tarea menor, es una tarea de cuidado. Chicos, las enfermeras en la Ciudad de Buenos Aires pasaron a personal administrativo. Es la historia de la vida de las enfermeras, discúlpenme. Lamentablemente, es no comprender, digo, cualquier persona que estuvo internada alguna vez sabe que su vida depende de que la enfermera se dé cuenta. Exacto. Bueno, pero es interesante pensar que es la misma lucha en todos los ámbitos, porque pasó en la guerra, pasa en las casas. Te quería preguntar también en ese sentido, ¿vos crees que la lucha de los movimientos de mujeres acá en la Argentina ayudaron de algún modo para esta visibilización o no? ¿Y en qué situación te parece que estamos ahora? Yo te voy a contar otra cosa. En el año 2019, en el 9 de julio de 2019, a nosotras nos quisieron echar del desfile de Libertador, donde estaban todos. ¿Quiénes? Al lado la superioridad. Nos dijeron, no, ustedes no desfilan porque no son veteranos. No son veteranas. Entonces yo estaba con mi credencial, todo donde decía. Entonces
mi otra compañera estaba con un papel y le dice, discúlpame, ¿quién me dio este papel? ¿Quién firmó acá? Yo. ¿Y vos me estás diciendo que no puedo desfilar? Bueno, desfilen escondidas entre todos ahí para que no se distingan, porque estábamos todas con el uniforme azul, todas no dos. Ese momento me dice, y vos escondés ese estandarte porque no lo podés levantar. Bueno, yo soy socia de la ACA, estábamos enfrente de la ACA, fui, dejé todos los palos, qué sé yo, digo, y me lo guardé al estandarte. Te quiero acá abajo. mucho. Cuando dieron la orden, salgan al desfile, que encima estaba la gente mirando todo ese momento tan nefasto que el hombre nos hacía así. ¿Ustedes qué pretenden ustedes? Me hace acordar de la Coca Sarli. ¿Qué pretende usted de desfilar? Cuando arrancó el desfile, saqué de acá adentro y levantamos, la gente ovacionaba porque nos veía como... Claro. O sea, a Rico no lo dejaban desfilar. Claro, y a nosotras muy bien. no. Claro. Entonces, ¿cómo es la mano? Yo hasta he llegado a pensar en mis locas noches que por ahí me desvelo. Es un problema de cartel, como tienen ustedes los actores, de las protagonismo. actrices, ¿viste? Un problema de cartel. ¿Por qué? Porque si hay 800 veteranos y aparecemos nosotras dos ahí... Claro, llaman la atención Llaman ustedes. la atención. Pero llaman la atención porque por año nos negaron. Si no, estaríamos en el montón todos. Alicia, ¿Se entiende lo que digo? Sí, absolutamente. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, sí, sí. Hoy el presidente, te lo vamos a tener que contar porque es el presidente y es lo que dijo el presidente de los argentinos, dijo que los kelpers tenían que votar a ver a qué país querían pertenecer y si Argentina le iba muy muy bien y era una potencia muy mundial, quizás los kelpers votaban por ser argentinos. Pero los kelpers ya se autodefinieron. Y me parece perfecto, pero que vivan en territorio argentino. ¿Qué queremos votar? Así como somos un país con un crisol de razas. Sí. Entonces tenemos italianos, franceses, chinos, japoneses, venezolanos, todos viviendo en este hermoso país, algunos con doble nacionalidad. ¿Qué queremos? Lo que pasa es que el concepto de autodeterminación esconde la idea de que el territorio les pertenece. Creo que esta es la polémica que establece de alguna manera el presidente. En todo caso, lo que decíamos hoy, Alicia, es que es la primera vez que vemos un presidente tomar el mismo discurso que tiene el Reino Unido para con los colonos de las Islas Malvinas, ¿no? Claro, el Es exactamente el mismo. invasor. Ellos tienen, hablando de la autodeterminación de los malvinenses. El señor presidente, que ha sido elegido por una gran parte de los ciudadanos, que lo respeto, ojalá, yo una vez cuando recién iba a se postulaba para presidente, le dije que mis referentes son Juana Zurduy, son la Delfina, yo vengo tierra de la Delfina que luchaba codo a codo con su hombre, el Pancho Ramírez. Esos son mis referentes. Alicia Moró de Justo. Yo no puedo tener referente o estar hoy en un acto con alguien que venera a esa persona, porque estas manos tuvieron que curar a los heridos que esta mujer mandó a matar. Entonces yo tengo un solo discurso, y es el celeste y blanco. No llevo, ni traigo, ni estoy a favor, yo estoy a favor en esto de Malvinas, tengo mi ideología, por supuesto, pero Malvinas es celeste y blanco. Malvinas es celeste y blanco, y no se negocia, porque 649 únicos héroes son los cimientos de esta democracia que le permiten al señor presidente y a todos nosotros hablar en forma libre. ¿Y crees que eso es parte del sentimiento argentino históricamente? Creo que sí. Que hay un consenso ahí en donde Malvinas nos une a todos. No importa la ideología, digamos, es un consenso. Exactamente, Malvinas la causa Malvinas. Malvinas no tiene un color político. Recién tuve unas palabritas ahí con alguien que quiere lanzar un partido y le dije, me pareció una cosa nefasta hablarle un día como hoy, y le dije, Malvinas tiene un solo color, celeste y blanco. No se negocia, el honor no se negocia, la sangre derramada en Malvinas no se negocia, pues son los cimientos de esta democracia. Y ¿sabés que el año pasado en la presentación, en la ponencia que hizo Javier Milei en la ONU, fue la primera vez que no se expuso el tema causa Malvinas? El reclamo. El reclamo. Es muy triste todo eso. Es muy triste porque una guerra que pasó hace poco.
hace muy poco. Todavía tenemos veteranos y veteranas vivas. Sí. A mí me duele eso, ¿sabes que me duele? Pero me duele en serio que el presidente no tenga ese sentimiento de Malvinas. Me duele. De nación, ¿no? De nación, de soberanía. Es lo que hablábamos hace un ratito. No, soberanía, de todas maneras, él no maneja. De hecho, hoy no maneja. Hoy no tenía, soberanía no tenía la escarapela, pero sí lo he visto besar la bandera de los Estados Unidos, que me parece bárbaro. Pero el ejemplo lo tenemos que dar desde arriba. Bueno, te parecerá bárbaro si quieres ser presidente de los Estados Unidos, no de Argentina. Bueno, o de un grupo de admiradores. Les decía que a pesar de esta situación, lo hablábamos y lo tenemos como tema, sí los jóvenes se han ocupado de recordar, y hay además un documental que les queríamos contar, les vamos a pasar el tráiler, que cuenta un poco algo de lo que se cayó en ese momento. Y hay, entiendo yo, investigaciones en curso y denuncias respecto de las torturas que recibieron los combatientes que estuvieron allí. ¿Vemos el tráiler? Sí, Las Voces del Silencio se llama justamente, a propósito de cómo silenciaron no solamente a Alicia, sino a todos los excombatientes cuando volvieron. No los dejaron hablar y tenían mucho para hablar. Esta denuncia que vos vas a formular la vamos a incorporar en la causa 1777 de 2007 sobre imposición de tortura. Uno pensaba que el fin de la guerra era, bueno, nos morimos y se acabó, y había una vida después de eso. En el caso de Ejército en Campo de Mayo, personal de inteligencia militar nos bajaba una línea que no teníamos que hablar, ahí aparece la orden de la imposición de silencio. Nos decían, miren que nosotros sabemos dónde viven ustedes, quién es su papá, quién es su mamá. Todo esto empezó en el 83, cuando hacemos el primer encuentro nacional de excombatientes. Pedíamos que se los castigue a los militares que habían cometido malos tratos contra nuestros compañeros, malos tratos. No me victimicé, pero sí me puse en el lugar de víctima que me corresponde. El regodearse de torturarme, inventar torturas, pasó a ser, creo que, para el subteniente Eduardo Flores Ardoino, su misión en la vida. O sea, la guerra de él era conmigo. Y de parte de lo que le pasó a todos. Sí, pero te pasó a vos también. Te pasó a vos también. Dejá de decir lo que le pasó a todos. Es lo que te pasó a vos. Hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación por negarnos el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Bueno, como les decía, sigue habiendo personas tratando de mantener activa la memoria de lo que sucedió y sobre todo reclamando justicia. Desde 2007 que empezó esta causa formalmente, ahí en Río Grande tuvo bastantes peripecias, pero estamos hablando de, por ahora, 200 conscriptos, excombatientes, que pudieron hablar, muchos en aquel momento, en 2007, pero hay otros tantos que recién ahora pueden hablar y pueden denunciar y se pueden dar cuenta de que lo que les pasó forma parte, digamos, de un plan sistemático de torturas y de vejámenes, bueno, todo lo que contábamos, ¿no? En este documental además hay testimonios realmente muy, muy duros, pero durísimos, acerca de cómo eran tratados estos pibes que en ese momento eran muy chicos, tenían 18 años, 19 años, que no eligieron, ni siquiera eligieron la carrera militar, o sea, eran conscriptos. Nada justifica, a ver, aunque fueras un militar de carrera, la manera que tuvieron de maltratar, de torturar y disciplinar a los propios es lo que empaña la situación de los militares de Malvinas. Son ellos mismos los que hicieron esto. Ahí, déjame decirte una cosa. En 2015 fue Cristina Fernández de Kirchner la que desclasificó los documentos a propósito, digamos, del informe de Rattenbach. Ahí se pudo saber, se pudo conocer que había un plan de ocultamiento que lo lideraba en ese momento Cristino Nicolaides para justamente ocultar todo esto que había pasado y
y tratar de que estas cuestiones que los soldados decían fueran, digamos, inconductas, problemas disciplinarios menores, claro. Y que en todo caso era la justicia militar la que podía resolver. La última cosa que te digo, bueno, eso fue avanzando, por supuesto, es una causa muy importante que lleva mucho tiempo. La última información es de la semana pasada, que finalmente la Cámara de Casación de Eslócar, Barroetaveña y Maíquez acaban de habilitar que la Corte Suprema trate la cuestión de fondo, que es si estas torturas y vejámenes son delitos de lesa humanidad, si son crímenes que no prescriben y que tienen que ser juzgados. Así que ahora todo esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alicia, gracias. Gracias, Alicia Reynoso, enfermera de Malvinas. Gracias por haber venido, gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes y, bueno, en nombre de las veteranas de guerra de la Fuerza Aérea, le decimos gracias por poner en valor nuestro trabajo y la voz a través de sus micrófonos. Si no hubiera sido por ustedes, que desde el primer día que hablé todos los periodistas me secundaron, hoy quizás sería otra la historia en mí, por hablar. No, por suerte no. Y un abrazo enorme a todas las enfermeras. Sí, la verdad que profesión sí, maravillosa. Y un beso al cielo para las dos que están en otro plano ya, que se fueron. Bueno, nos vamos a una tanda y enseguida venimos. Con la conducción de Juan Di Natale, una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja a los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Top Line. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta, además de ser el día de Malvinas, de los combatientes. Hoy es miércoles y hubo marcha de jubilados y hubo incidentes, nuevos incidentes, ahí estábamos chequeando. Hay un nuevo herido, yo les leo textual la información que tengo hasta ahora. Dice: la moto lo pasó por encima a uno que estaba haciendo un reportaje, parece ser un periodista, no tengo el dato chequeado de quién es el periodista, si alguien me lo puede decir. Parece que lo quebró, el SAME lo trasladó al Ramos Mejía. Esta es la información que teníamos hasta hace un ratito nada más. Bueno, lo cierto es que siguen los reclamos de los jubilados, que es un reclamo absolutamente genuino. Nadie podría negarse a decir que una jubilación con bono de 350.000 pesos alcanza para vivir o para reconocer el trabajo de toda una vida, pero además lo que sigue es la represión y la violencia. Y creo que quedó comprobado con marchas anteriores o con las marchas multitudinarias que mientras no hay provocación de la policía, esto no sucede. Que hay muchas maneras que tienen los estados de garantizar el derecho a la protesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchísimo más cuando es una protesta justa. En nuestro país se debatió muchísimo sobre los cortes, si 4 personas, 5 personas, 10 personas podían cortar una calle y si eso era legítimo. Yo creo que cualquiera de nosotros que se pregunte, y ustedes del otro lado, si es legítimo o no la protesta de los jubilados, tienen una respuesta única que es sí, y que debe estar garantizado que por lo menos puedan manifestarse. Tenemos en comunicación telefónica al papá de Pablo Grillo, que fue el fotoperiodista herido en una de estas marchas. Buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, perdón esta introducción larga, estábamos lamentando otro hecho, pero quiero preguntarte a vos, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo estás vos? Bueno, Pablo está evolucionando positivamente, ahora la madre está ayudándolo a comer porque está comiendo solo. Que come mejor con nosotros, por lo tanto nos dejan entrar a terapia para que coma, ¿no? Claro. Y bueno, están evaluando la posibilidad de que en algún momento ya salga de terapia en estos días, ¿sí? Es la evaluación que están haciendo los médicos, mañana nos enteraremos. Qué gran noticia nos das, sí, digo, la verdad, te soy verdad, sincera. Es alucinante. Sí, por un lado sí, pero por otro lado las noticias de iPhone son muy feas, ¿no? Pues no de Pablo, sino de el nuevo periodista que recién lo trajeron acá, pasó hace un rato por acá. Mira, lo trajeron al mismo hospital, a Ramos Mejía. Claro, ¿y sabes algo de cómo está? ¿Te contaron algo? No, la verdad que no. Pasó hace un rato, yo no estaba, porque estaba arriba en terapia y me dijeron acá unos amigos que están esperando que lo vieron pasar. Es increíble, Fabio, porque estábamos muy contentos por la noticia que nos van llegando de tu hijo y realmente que tuvo una recuperación. No sé qué es lo que dicen los médicos. Asombrosa. A veces te escucho a vos y entiendo que no sé si los médicos dicen lo mismo, que es asombrosa la recuperación que tuvo. Algunos dicen asombrosa, otros dicen milagrosa. Claro. Algunos nos dicen que pensaron que no pasaban la primera noche y bueno, incluso
incluso, bueno, lo que dicen es joven, fuerte, sano, y con ganas, evidentemente. Y el amor y la ayuda de la fuerza que le brinda todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Contanos, Pablo, contanos si puede mantener, digamos, una conversación, digamos. Sí, en forma escueta, ¿no? Claro. Es como que él tiene hay un problema que nos explicaron los médicos de los neuroquirúrgicos, que tienen un tema con el sodio, ¿sí? Y que, bueno, es como que se prenden y se apagan, en síntesis, ¿sí? No es tan así, pero bueno, es como una... No sé, lo que entiendo yo es que como si fuera la puesta a punto de un coche que no regula bien, ¿sí? ¿Y él sabe lo que le pasó? Mira, no sabemos, porque cuando sabe dónde estaba, si eso lo sabe, que estaba en la marcha con los jubilados, pero no sabemos si sabe, cuando le preguntamos de si se acuerda lo que le pasó, es como que se bloquea, no contesta. Te iba a preguntar eso, ¿no? Si tienen ustedes, si les han brindado y si le han brindado a él ayuda psicológica, porque es un hecho muy traumático. Sí, justamente. Nosotros, antes de hablar de ese tema, lo preguntamos a los profesionales y ellos nos dicen que lo hagamos, que le preguntemos, así si se acuerda, y brindarle la información si él lo demanda. Perfecto. Cuando pregunte, a medida que él vaya preguntando, y nadie mejor que nosotros para explicarle, ¿no? La familia. Fabián, y la semana pasada ustedes empezaron a trabajar la parte judicial, la denuncia, a partir de la represión y de la agresión directa que sufrió Pablo. ¿Cómo está esa circunstancia ahora? Mira, yo estoy medio con otro tema, yo estoy muy metido con el tema de Pablo. Con la salud, lógico, la contención. El tema legal lo maneja mi otro hijo, el hermano de Pablo, que no lo maneja él en realidad, él es vínculo con los abogados, con las abogadas, perdón. Son todas chicas. Y bueno, el vínculo lo tiene él. Pero sé que está ahí, se empezó a mover algo, hubo medidas de prueba de no sé bien cómo se llama, en qué términos se llama, para preservar pruebas de la jueza. Y bueno, pero hay un informe, yo quería después les paso. Dale. Un informe diario. Te hago una pregunta. Yo te escuché hablar de tu militancia, de la militancia de tu hijo, reivindicar que él estuviera ahí, además de que estaba trabajando, de respaldar un reclamo social, un reclamo popular. Hubo muchas declaraciones para mí poco felices, sobre todo de la ministra, de Patricia Bullrich, hablando de si era o no era kirchnerista, entonces si merecía o no merecía. ¿Cuál es el problema, no? Claro. Si era o no kirchnerista, si fuera lo que fuere. Claro, digo, ¿cómo tomaste vos esas declaraciones? ¿Cómo estás plantado hoy? ¿Seguís teniendo la misma entereza? Vergonzoso, ya a esa altura demuestra la catadura moral de esa gente, ¿no? Ya da hasta vergüenza pensar que alguien que tenga una función pública pueda opinar de esa forma. ¿Se acercó alguna otra persona que no sea del Ministerio de Seguridad para brindar? ¿Nadie del gobierno? Nadie. Nada, del gobierno nacional absolutamente nadie. 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 Más que la información que recibimos por los medios, que son las mismas que recibe todo el mundo, pero directamente con nosotros no se comunicó absolutamente nadie. Y hoy que estás un poco más tranquilo, porque porque Pablo se despertó, porque está comiendo, que es un poco lo que nos estás contando. ¿Seguís sosteniendo? Apareció él, digamos. ¿Cómo? Apareció él, lo estamos reconociendo ya en su mirada, en su voz, en su humor. Ya está leyendo, está escuchando música. ¿Y seguís sosteniendo lo mismo, tu mirada respecto del reclamo, de lo que estaba pasando con los jubilados? Absolutamente. Yo creo que es necesario. Es necesario no solo por los jubilados, sino que por todos los reclamos sociales que haya. Quedó demostrado en la historia, no solo de nuestro país, sino que en la historia del mundo, que las reivindicaciones y las luchas por las mejoras sociales se
se realizan de esa forma, ¿no? O de otras, inclusive, pero no puede ser que esta gente esté avasallando a los trabajadores y a los jubilados de esta forma y encima les pegue, ¿sí? Y Fabián, a la gente de prensa. Hoy le pregaron a otro reportero. Sí, eso ¿sí? es otro periodista. Es una locura. Y el otro día, por lo que vi en las imágenes, que les tiraban la moto a la gente de los reporteros de televisión, no hubo un herido de suerte. Sí, bueno, se había establecido para la última marcha un protocolo que incluía cascos y chalecos antibalas para poder trabajar sin arriesgar la vida. Es una locura, claramente. Es una locura. ¿O no? Es como si estuviéramos estamos en casa. Claro, es como es que son corresponsales de guerra cuando van a cubrir una marcha de jubilados. Una marcha de jubilados, es una locura. Sí, Micaela te quiere hacer una pregunta. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué les dirías hoy a los jóvenes, a los estudiantes, a los fotógrafos, las fotógrafas, a la gente en general, a pesar de este nivel de violencia atroz que vimos lo que han hecho con tu hijo? ¿Qué se hace? ¿Se sigue saliendo? ¿Qué les recomendarías? Con cuidado, siempre, por supuesto, ¿no? Siempre con cuidado. Pero sí, la intención de ellos es imponer, atrás de esto hay de una política represiva hay medidas impopulares, ¿no? La motosierra evidentemente no fue a la casta, la motosierra fue al pueblo, a los jubilados, a los trabajadores, ¿sí? Está muy claro eso. Y todo este tipo de gobiernos históricamente siempre funcionaron gracias a la represión y al ocultamiento. Vos fíjate que no es casual. Le pegan al que reclaman y le pegan al que muestra. Claro. Sí, bueno, le están pegando más al que muestra, ¿eh? Sí. Le están pegando, claramente hay un ataque pero también le pegan al que protesta, ¿sí? No, desde ya, pero digo, me parece que es el doble efecto, ¿no? El que reclama, en todo caso, no puede multiplicar ese reclamo si el que muestra tiene miedo. Claro, entonces todo eso es disciplinador. Claro. ¿Sí? Hace que la mayoría no muestre, hace que la mayoría no proteste por miedo, ¿no? Genera miedo y es lógico que ocurra. Por eso no creo que no hay que caer en el temor. Sí en cuidarse. En la prudencia, ¿sí? En el cuidado y multiplicar los métodos, ¿no? Ver los métodos más, manejar más el ingenio, ¿no? Para desarrollar métodos de protesta que sean eficaces y menos riesgosos, ¿no? ¿Te emocionó un poco? ¿Te sentiste acompañado con la multitud que se generó después? Sí, la verdad es que es emocionante el apoyo de todo el mundo, ¿no? De todos, de los credos, de los no credos, de los ajedrecistas, de los hinchas, de todo el mundo. Es fantástico. Está Fabián, muy fresquito lo que pasó además el 24 de marzo, que el Pablo Grillo estuvo presente en todos lados. No sé si tuviste la oportunidad de ver todos los carteles que la gente se ponía. Sí, pude. Y bueno, eso es un ejemplo de lucha, ¿no? Que fíjense que no hubo represión ahí, pero tampoco hubo policías y tampoco hubo gendarmes. Tal vez por eso no hubo represión. No hubo bardas. ¿Me explico? Sí, está claro. Bueno, es lo que decíamos antes. Digo, claramente cuando no hay provocación policial, no hay incidentes. No hay represión. ¿Micaela? Pablo, una última pregunta. Fabián, perdón. Sí, bueno, también estaba pensando en Pablo. Es un orgullo que me claro. Fabián, si lo tuvieras enfrente tuyo al presidente Javier Milei, que sabemos que no se acercó ni a ofrecer ningún tipo de ayuda, ¿qué le dirías? No sé, la verdad que no sé. La verdad que es como que habla otro idioma ese tipo. ¿Sí? No sé si me entendería, no sé si lo podría entender. Yo lo escuché esta mañana un rato mientras desayunaba con ese discurso. Mira, me hacía acordar a Mi lucha, al libro de Hitler, cuando lo escuché esta mañana. En un absurdo ya era lo que decía. Fabián, muchas gracias. La verdad, excelentes noticias, nos ponen muy contentas, nos alegra mucho, más que nada abrazarte como papá y reivindicar tus dichos, sostener tus banderas a pesar de que, bueno, te tocó pasar una muy dura. Te agradezco mucho, muchas gracias a ustedes y hay que difundir, ¿no? Hay que difundir y seguir
es parte de esa lucha que hay que entablar, que ¿sí? Es la difusión y los medios tienen que cumplir un rol importante, me parece, ¿no? Para que se siga difundiendo esto. Desde ya, Fabián, un abrazo enorme para vos y para toda tu familia. Gracias, muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noticias. Sí, Gaby, ¿querés aclarar algo? Diego Gómez es el nombre del periodista, que es un periodista independiente que fue atropellado y que, como justo recién Fabián nos daba la noticia de que lo acaba de ver entrar también al mismo hospital donde está Ramos Mejía. Al Ramos Mejía, donde está internado Pablo Grillo, ¿no? Sí, bueno, con buenas y malas noticias, ¿no? Con las buenas de Pablo y con las malas de Diego Gómez, vamos a darle la bienvenida a Comunistas, que es el programa que sigue. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Carmela, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Buenas noches, ¿todo bien? Carmela, yo Juan, te escucho. ¿me escucha? Yo te escucho y te hablo. ¿Cómo estás, Carmela? Bien. Te digo, con buenas y malas. Estábamos muy bien hasta hace un rato, con buenas noticias sobre Pablo. Claro. Pero bueno, tenemos un nuevo incidente. Lamentable, por cierto, la verdad que no sé, esto creo que no lo esperaba nadie hoy, un feriado, ¿no? Que tuviera esta represión una vez más. Allí la marcha de los jubilados parece insólito. Por lo que llegué a escuchar aquí en los pasillos, en la redacción, por suerte está bien, Diego, ¿no? Y entiendo que ni siquiera quería ser internado, más allá de la atrocidad de que lo atropellen, ¿no? Sí, entiendo que, bueno, no está en el ánimo de ningún periodista pasar por esta situación, pero bueno, lo cierto es que se está trabajando muy mal. Recordábamos acá que se había establecido un protocolo, no sé si recordás, para cubrir las marchas, donde se supone que los medios debían proveer a los periodistas de cascos, chalecos antibalas, máscaras para los gases. No es cubrir una guerra. No, francamente no. Bueno, vamos a estar hablando igual de una guerra, la guerra que estamos recordando hoy. Tenemos a un ex combatiente de Malvinas con nosotros, que además protagonizó un episodio heroico, increíble, hace 43 años. Y entre muchas otras cosas vamos a estar hablando de eso, Carmela. Así que tenemos un muy lindo programa por delante.